Mándeme. Quería comentarle que nosotros ahorita ya como grupo tenemos el Zoom ilimitado. Ah, ok. Entonces, no seas malita, si haces favor de crear una sesión para las 9 Ok, y ya nos quedamos con esa, y me haces favor de mandar como le dicen, el invite, ¿no? sí, Para para ya tener esa liga y entonces ya no tener estos inconvenientes. Porfa. sí, doctor. Gracias. Entonces, ahorita que terminemos, ya cerramos sesión y ahorita nos vamos a ir a receso antes de que se venza. Y ya en el transcurso de esta media hora me mandas el invite, por favor. Gracias. Continuamos entonces. Entonces, insisto, es diferente el abordaje de un padecimiento agudo a un padecimiento crónico, ¿vale? Recordar que la bronquitis aguda complicada, una de las cosas que se puede es pacientes con enfermedad pulmonar o cardíaca previa, o pacientes inmunosuprimidos o con sobreinfección bacteriana, posterior a infección respiratoria viral, desarrollan signos de neumonía, ¿no? Por eso es que en mis épocas de estudiambre eh, había un dicho en la escuela que retomamos en marzo del 2020 que decía que donde hay brionía no había neumonía, ¿no? Entonces, por eso uno de los medicamentos que utilizó incluso el doctor Héctor Cano, porque fue de los pocos médicos homeópatas, junto con otro grupo de médicos que se atrevieron a presentar una propuesta preventiva de la COVID y con muy buenos resultados. Al menos yo lo apliqué en aproximadamente 60 pacientes, eh, de los cuales, gracias a Dios, ya todos nos enfermamos, pero los que se enfermaron antes de vacuna no requirieron oxígeno suplementario, ni tuvieron problemas o síntomas graves, ¿no? Entonces, uno de los tratamientos que metíamos nosotros era brionía, precisamente porque brionía tiene una acción importante sobre serosas en esa parte de la inflamación aguda con exudado seroso. Estaba brionía y como después se trataba de un foco más que neumónico, ya sabemos después que había trombosis a nivel del parénquima pulmonar, entonces manejábamos arsenicum album, ¿no? Eh, arsenicum album en 30 centesimal. Entonces, esto es clínica, ¿no? Y ahorita vamos a recordar un poquito, o por qué vamos a justificar por qué estas presentaciones, o por qué este abordaje de esta unidad de aprendizaje que se llama Clínica Homeopática 1. Bronquitis aguda, entonces, de etiología, viral, influenza A, B para influenza, virus esencial respiratorio, coronavirus, adenovirus y rinovirus. Y de las bacterias que se representan menos del 10%, la Bordetella pertussis, el Mycoplasma pneumoniae y la Clamidia pneumoniae. No hay evidencia de que estos agentes etiológicos produzcan bronquitis aguda sin enfermedad previa, que es el Streptococcus pneumoniae, la Haemophilus influenza y la Moraxella catarralis. Entonces, dentro de la bronquitis aguda, recuerden que entonces hay una inoculación del epitelio tracrobronquial con liberación de citoquinas y activación de las células inflamatorias. Entonces, es aquí donde se veía o se hicieron algunos estudios, no me acuerdo si fueron los alemanes los que hicieron un estudio hace ya fácil unos 25 años, evidenciaron que precisamente esas proteínas de fase aguda se incrementaban, o sea, había una agravación homeopática, si me permiten decirlo así, con el uso del medicamento homeopático, en este caso brionia, ¿no?
Entonces hay una expresión, hay fiebre, hay malestar general, hay mialgias y esto tiene una duración aproximadamente de 1 a 5 días. Después hay una hipersensibilidad del epitelio traqueobronquial y de los receptores de vías aéreas y por lo tanto puede haber una hiperreactividad bronquial, ¿sí? Y esto nos hace quizás que si el paciente presente, además de la tos, nos presente sibilancias. Entonces, la tos inicialmente seca, después se vuelve una expectoración mucosa, después mucopurulenta, ¿no? Y esto desde una duración de 1 a 3 semanas de 1 a 3 semanas. Entonces, el diagnóstico diferencial, pues siempre hay que pensar en problemas de asma, ¿sí? A veces es difícil este diagnóstico porque la bronquitis aguda puede haber reacción bronquial transitoria y pruebas de funcionamiento respiratorio anormales. Y también el asma monosintomática, que solo presenta tos, pero esta tos será una tos persistente de más de 2 a 3, de mayor a 2 a 3 semanas, sin sibilancias, ¿no? Que empeora por las noches y la desencadena el ejercicio de exposición al frío. En el paciente, sobre todo en los extremos de la vida, ¿no? Descartar neumonía, sospecharla siempre en ancianos mayores de 60 años o en pacientes con comorbilidad previa. Si no hay anormalidades en signos vitales ni hallazgos patológicos, ya baja la probabilidad de neumonía. Y bueno, pues radiológicamente, la tele de tórax, saben que podría haber un discreto aumento de la trama broncovascular, ¿sí? Y a diferencia de la neumonía, que también vamos a verlo después, ¿sí? Es la consolidación, el síndrome de condensación del cual nos hablaba Cosío Villegas, ¿no? Bueno, ese fue el libro que yo utilicé. Y bueno, dice, mal predictor de infección bacteriana, ahí sí, a lo mejor esto ya cambia un poquito, 65% con neumonía, pero también 48% sin neumonía, ¿no? Es decir, el aspecto purulento del esputo, ¿no? 9 de cada 10 pacientes adultos con esputo aspecto purulento no tendrán neumonía, ¿sí? Entonces puede ser que corresponda, y sigo insistiendo, a la bronquitis. Bien, pues el tratamiento, ¿no? Fluidificar secreciones, abundantes líquidos, humidificación del aire, control de la tos sintomático, los alópatas con antitusivos, ¿sí? Alivio de síntomas generales, reposo, AINES, ¿no? Y en el caso de la influenza, pues, y que ahora desgraciadamente también lo están mezclando, ¿no? O sea, porque a pesar de que, insisto, ya este virus, el SARS-CoV-2, no tiene una respuesta al acetalmivir, ¿no? Los médicos, o a la amantadina, los médicos alópatas, siguen prescribiendo acitromicina, antifludes, ya ni siquiera el acetalmivir solo, antifludes y antiinflamatorios y antitusivos, ¿no? Bien. Ahora bien, si nosotros somos o fuéramos médicos unicistas, médicos homeópatas clásicos, y siguiéramos las enseñanzas o el aporte de Samuel Hahnemann o de Kent, ¿qué tendríamos que hacer para buscar el medicamento semejante en el enfermo, doctores? Primero, pues el diagnóstico nosológico, ¿cierto? En este caso, ¿cuál va a ser el diagnóstico nosológico? Bronquitis aguda. ¿Cuál va a ser el diagnóstico individual? Bronquitis, caso agudo. Y entonces, dentro del diagnóstico individual, ¿qué tendríamos, cómo tendríamos que separar los síntomas, doctores? ¿O qué otros síntomas, además de los particulares, tendríamos que meter aquí? Como usando la homeopatía clásica, ¿no? ¿El estado de ánimo y conducta? El estado de ánimo y conducta, es decir, el afecto, el intelecto y la voluntad
que esté afectado por el proceso agudo, no que sea parte de la, si me permiten, de la personalidad del paciente, ¿sale? Síntomas mentales, yo le llamo síntomas del comportamiento general, que estén presentes o que estén exacerbados por el proceso agudo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de belladona, que tiene fiebre alta, ¿cuál será el síntoma mental que casi siempre va a estar ligado a belladona, doctores? Esas hipertermias de 39, 40 grados. ¿Delirio? Delirio, exactamente, delirio. Entonces, ahí es donde tenemos que buscar y los generales, perdónenme, y los generales tenemos entonces la grabación, por ejemplo, aconitum. Aconitum, ¿por qué inicia su padecimiento? ¿Por qué inicia una bronquitis aguda en el paciente aconitum? ¿Cuál es la grabación característica del paciente aconitum? Del paciente que corresponde a los aconitum. Sí, Paula. Bueno, es que podría ser por exponerse a algún frío. Por exposición al frío, ¿no? Y la materia médica homeopática dice al viento frío y seco. O sea, exposición al frío. Vámonos, se acabó. ¿Sí? Entonces vean, como hay síntomas generales, entonces aquí tendrá que ser la grabación por exposición al frío, ¿sí? La fiebre general, asociada a qué? En el caso de aconitum, ¿qué es lo que se relaciona con la fiebre? Más que el delirio de belladona. ¿Cuál es el síntoma mental cardinal del aconitum? Porque dice que el paciente lo manifiesta con una expresión de que predice el día y la hora de su muerte. ¿Agitación podría ser? Más que la agitación, la ansiedad. La ansiedad, exactamente, Dulce. La ansiedad. ¿Sale? Y obviamente la sed, ¿no? Como síntoma general será importante aquí. ¿Por qué hago esta revisión? Porque ya tuvimos la oportunidad de trabajar con algunos compañeros virtualmente. Eduardo, creo que se llamaba, por cierto, este alumno. No, Fernando, creo que se llamaba Luis Fernando, igual que aquí nuestro compañero Sánchez Vizcaya. Él decía, ay, ¿por qué estamos alopatizando a la homeopatía? No, o sea, estaría de acuerdo con él, porque si siguiéramos las enseñanzas de Samuel Hahnemann tal cual, no tendríamos que dividir el estudio de la homeopatía por enfermedades, ¿verdad? O por enfermedades de acuerdo a aparatos y sistemas, ¿no? O a la clínica. Pero precisamente esto es clínica, doctores. Y uno de los, y quienes se han encargado de hacer clínica son los franceses. Entonces, por eso aquí hay una separación, ¿no? Muy, incluso en México, ¿no? De, por ejemplo, los que hacen homeopatía, los que llamamos nosotros incluso ortodoxos, ¿no? Son los que egresan de la Escuela de Posgrado de Homeopatía de México, ¿no? Porque ahí eran muy kentianos al principio y ahora ya son muy hahnemannianos, pero de 50 milesimal, pero los aspectos filosóficos para ellos son fundamentales, ¿no? Y como esa escuela fue fundada por Proceso Sánchez Ortega, entonces los síntomas mentales, los miasmas también son muy, muy importantes con ellos, ¿no? Entonces, diagnóstico individual puede ser mentales, delirio, ansiedad, agitación, irritabilidad, ¿no? Generales, agravación por el frío, agravación por el calor, agravación por la humedad, transpiración de la cabeza, transpiración del cuerpo aumentada, transpiración en la noche, fiebre alta, fiebre intensa, sed,
de pequeñas cantidades, de grandes cantidades, y los particulares, obviamente, que serán tos, que será tos con expectoración, la expectoración del color de la expectoración, ¿sí? Posiblemente, ¿qué otro dato puede tener el paciente? Bueno, y el diagnóstico miasmático, pues no se podría hacer aquí. ¿Por qué? Porque pues nada más tenemos clasificación miasmática de síntomas particulares y a lo mejor desde un síntoma mental. El diagnóstico constitucional posiblemente lo podamos hacer porque podemos ver al menos el aspecto morfológico, ¿no? Entonces ya saben que hay 4 constituciones básicas, 2 gordas y 2 flacas porque no comen, ¿sí? 2 obesas, carbónico, sulfúrico, 2 delgadas, folclórico y fosfórico, ¿sí? Y fíjense qué curioso, ¿no? Las 4 constituciones pueden tener procesos agudos, ¿sí? Pero principalmente en México, al menos, por ejemplo, somos los sulfúricos los que tenemos más vulnerabilidad a esto. Y bueno, eso después lo vemos. En lo personal, a veces utilizo la propuesta constitucional para poder buscar familias de medicamentos, ¿no? ¿Sí? Que me puedan orientar a una precisión homeopática. Por ejemplo, el sulfúrico, ¿cuál es el medicamento agudo de sulfur, por ejemplo? Si el medicamento constitucional del sulfúrico es sulfur, ¿cuál es su medicamento agudo, doctores? Bueno, díganme cuál es el medicamento agudo de calcárea carbónica. Bueno, díganme cuál es el medicamento agudo del fosfórico. Bueno, vamos a hacer el receso. Ya son 8:29, me voy a adelantar para ya no interrumpir ahorita. Vamos a ver las carencias o las debilidades de cuando analizamos un caso clínico desde el punto de vista alopático. Y después ya nos meteremos a la clínica, es decir, ¿qué se propone? Y para esto voy a hacer una herramienta que es de homeópatas, de médicos homeópatas franceses. Es un programita que seguramente lo tienen ya muchos de ustedes, y si no, pues buscamos la manera de que lo tengan a la mano, porque ahí van, en ese programita voy a basar el 80% de mis exposiciones. Y vamos a ver qué nos proponen los franceses en cuestión de clínica. ¿Vale? Jefa, muchas gracias. Entonces espero el invite y nos conectamos a las 9 en punto. Sí, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.